Principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de reglas y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición de patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una entidad. Estos tienen como objetivo la uniformidad en la presentación de las informaciones en los estados financieros sin importar la nacionalidad de quien los estuviere leyendo e interpretando. Está compuesto por 14 principios que detallaremos a continuación. Número 1. Principio de equidad. El principio de equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia y tiene la condición de postulado básico. Se refiere a que la información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa. Número 2. Principio de ente. El principio de ente o principio de entidad establece el supuesto de que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerado como un tercero. 3. Principio de bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. Número 4. Principio de moneda de cuenta. Este principio consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. 5. Principio de empresa en marcha. Este principio, también conocido como continuidad de la empresa, se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro previsible. 6. Principio de evaluación al costo. Este principio implica que no debe adoptarse como criterio de evaluación el valor de mercado, entendiéndose como tal el costo de reposición o de fabricación. Número 7. Principio de ejercicio. El principio de ejercicio o periodo significa dividir la marcha de la empresa en periodos uniformes de tiempo. Número 8. Principio de devengado. En la aplicación del principio de devengado se registran los ingresos y gastos en el periodo contable al que se refiere, a pesar de que el documento de soporte tuviera fecha del siguiente ejercicio o que el desembolso pueda ser hecho todo o en parte en el ejercicio siguiente. 9. Principio de objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. 10. Realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Número 11. Principio de prudencia. Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un elemento de activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la cuota del propietario sea menor. 12. Principio de uniformidad. Este principio de contabilidad establece que una vez elaborado unos criterios para la aplicación de los principios contables, estos deberán mantenerse siempre que no se modifiquen las circunstancias que propiciaron dicha elección. 13. Principio de materialidad. Significación o importancia relativa. Al considerar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas particulares, debe necesariamente actuarse en sentido práctico. 14. Principio de exposición. El principio de exposición, también denominado revelación suficiente, implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. No olvides darle like y suscribirte al canal.